Hola, buenas tardes a todos ustedes. La idea de presentar esta charla, esta plática, es de alguna manera los que estamos aquí hemos vivido una o varias etapas o todas las etapas en la construcción de un planetario o en la operación del mismo. Entonces lo que quise fue poner algunas ideas sobre la mesa y obviamente cada planetario, cada situación es una circunstancia y lo que intento es solamente dar un poco de secuencia que debe tener un proyecto de este tipo. ¿Ya está conectado? Ah, ok. ¿Te cambio el micro para que después... Sí. ¿Están cansados? Bueno, contestamos por ahí. Ya tienen hambre. Así que tienen hambre. Sí. Bueno. Sí, quiero subir tantito y se me rodea. Ajá. Bueno, vamos a empezar. Ahí, con razón que se pasa esto. Ajá, bien. Siempre que quiere uno emprender un proyecto, pues a veces tiene uno muy claro lo que quiere, a veces no. Entonces lo primero que creo que hay que preguntar es quién soy. Ya después ya sabemos que parece quiénes somos, visión y todo. Pero antes dice uno, bueno, ¿quién soy? Soy una institución, soy una persona física. Si soy una institución, ¿qué perfil de institución soy? Y si soy una persona física también, ¿qué estoy buscando con un proyecto? Otro punto importante es dónde me encuentro, en qué región, en qué estado, en qué ciudad, qué infraestructura hay. Y un tema que salió en el IPS en una de las charlas que hubo en Beijing este año, es que había gente que consideraba que solamente había que tomar o tocar temáticas de astronomía. Sin embargo, nosotros creemos que en países como México, donde no existe toda la infraestructura deseable, pues hay que adaptarnos para hacer más abierto el abanico de servicios que se pueden ofrecer a la comunidad. Entonces es importante analizar la infraestructura existente. Por ejemplo, ahorita que Politécnico estaba exponiendo, se me hizo muy interesante porque por muchos años el planetario Luis Enrique Erro tocó exclusivamente temas astronómicos y ahora veo que ha diversificado la oferta de contenidos y bueno, es interesante saber esto, ¿no? Hay instituciones muy tradicionales como el Planetario de Los Ángeles, el Jaime de Nueva York o muchos otros que no cambian esta temática, no diversifican sus servicios en cuanto a temáticas, pero en México creemos que es muy importante. Entonces hay que analizar qué infraestructura existe alrededor de nosotros y cuál hay similar, o bien, cuál sería la zona de influencia de la institución que pretendemos crear. La zona de influencia implica no solamente las colonias cercanas o la ciudad, sino también algunas poblaciones. Y esto va a depender del tipo de proyecto que estemos desarrollando.
Luego, ¿qué perfil institucional le queremos dar a ese naciente cuerpo que vamos a crear? Ese perfil puede ser, dependiendo también si es una institución pública, si es una institución privada, y si es una institución pública, a quién pertenece, al área de cultura. Actualmente en México se ha dado un impulso muy importante en ciencia y tecnología, concretamente CONACYT y los consejos estatales de ciencia y tecnología, pero tradicionalmente en México se habían dado apoyos en otras áreas como era el área cultural. Por ejemplo, tenemos el complejo que está en Tijuana, el CECUT, que pertenece a Conaculta, o en Colima, por aquí estará Colima, creo yo, y Colima pertenece también al área de cultura del Estado. Entonces, hay diferentes áreas, por ejemplo, Cuernavaca, tenemos a Fernando Serrano, pertenece al área ambiental, y todos son instituciones. En el caso de Fernando Serrano, es estatal del Estado de Morelos, Colima, en el caso del propio planetario de Colima, y el CECUT pertenece más bien a la Federación, a Conaculta, aunque está en Tijuana. Entonces es importante saber, si yo soy institución pública, a quién voy no digamos a pertenecer, pero de dónde provengo y a quién le tengo de alguna manera que rendir cuentas y de dónde voy a poder obtener recursos importantes. Si no son todos, cuando menos significativamente va a ser el sello de donde yo voy a poder, o el área de donde voy a poder yo obtener esos recursos. Bueno, aquí tenemos algo importante, el planetario. Aquí, si nosotros tenemos que el planetario, tenemos que ver qué temáticas vamos a tocar, qué áreas tendría el planetario, qué áreas físicas tendría el planetario, qué servicios voy a obtener, la parte museográfica, la parte de talleres didácticos, la cafetería o base restaurante. Tenemos las áreas de servicios. Por ejemplo, hay casos en los que cuando ya existe una infraestructura y el planetario se va a poner dentro de un complejo mayor, pues en primer lugar economiza. En primer lugar, se necesitan menos recursos para poder llevar a cabo ese proyecto. Entonces, cosas sencillas, por ejemplo, estacionamiento o áreas verdes. Entonces, si yo estoy dentro de un complejo mayor, pues el conjunto de servicios que se refieren, por ejemplo, si estoy en un museo, bueno, pues ya va a haber algunas salas temáticas interactivas y talleres, y quizás podré poner algo alusivo al propio planetario, pero, y eso me hará reducir los costos. Es sumamente importante este asunto. Es decir, ¿qué fuentes de financiamiento hay disponibles? Pueden ser, en el caso del Politécnico, por ejemplo, en el año 2006, fue muy interesante porque el doctor Enrique Villa, entonces director del Politécnico, tuvo una plática con el, bueno, según me dijeron, tuvo una plática con el señor Hartelú, importante empresario, que ahora es oaxaqueño, ¿verdad? Se cambió la nacionalidad, y realmente es de un apoyo muy importante que no es lo usual, pero dio, si no me equivoco, $1,5 millones, y eso ayudó a que el Instituto Politécnico pudiera llevar a cabo la modernización del planetario después de tantos años. Las fuentes de financiamiento generalmente son varias. Siempre va a haber una que es la preponderante de acuerdo al perfil que yo tenga. No me voy a entretener o a dedicar a proyectos privados, porque entonces tendríamos que tomar otro curso. En este sentido, el caso de Eduardo, de Carmen y de todo su equipo de trabajo, pues realmente es asombroso, porque con varita mágica casi fuimos obteniendo esta bella institución y estas bellas instalaciones, ¿no? Entonces, ¿qué temáticas vamos a tener? La dimensión de la sala, por ejemplo, ¿cómo voy a saber yo si es de 10 metros, de 6, de 15, de 20, de 23 o de 30 o de más? Entonces, esto va a depender de varias circunstancias. Qué población tenemos nosotros, qué zona de influencia, y una cosa que nos tiene que ubicar: ¿realmente tengo la capacidad de obtener financiamiento? Aquí
José Juan, ¿no? Nos decía, bueno, pues podemos tener la mejor voluntad, pero si no tenemos esto, realmente tenemos que enfocarnos. ¿Qué es mejor? ¿Tener un proyecto más modesto o tener un proyecto irreal que sea ejecutable, o tener un proyecto el más bello del mundo y que siempre se quede en la mente, en el papel? Entonces creemos que las fuentes de financiamiento actualmente hay diversas en México y hay que utilizarlas de manera inteligente, y siempre son muy lentas. Siempre son muy lentas, y en la actualidad las fuentes de financiamiento siempre están exigiendo a las instituciones que tienen los recursos proyectos más sólidos y más terminados. Si no existe un proyecto viable, un proyecto inclusive bonito, no solamente viable, bonito, con un cronograma, con una ruta crítica muy clara, con un estimado de inversión que tenga sentido, con una, cuando menos, no diría un anteproyecto arquitectónico, pero cuando menos algún boceto o algún diseño conceptual arquitectónico de institución y de contenidos, sería muy difícil obtener ese recurso. Generalmente hay convocatorias, hay concursos nacionales, concursos internacionales. Actualmente no se utilizan mucho concursos internacionales, pero sí convocatorias, y en algunos casos, bueno, cuando la institución determina otra guía por determinadas circunstancias, puede haber un trabajo directo. La gestión, bueno, la gestión, aquí tenemos la situación de la gestión, pues que es todo ese proceso que debe ir acompañado de diferentes partes. La gestión, si es servidor público, bueno, obviamente tiene que recurrir a las áreas que le competen, pero también esa gestión no se puede dar sola. Esa gestión debe ser de un grupo de trabajo, de un equipo de trabajo multidisciplinario e interinstitucional. Es muy difícil que una sola institución por sí misma, o un área de esa institución, o una persona, pueda hacer la gestión en todos sus sentidos. Debe ser un trabajo en equipo, interdisciplinario, multidisciplinario y muchas veces interinstitucional. Nosotros tenemos la experiencia que, por ejemplo, a veces en algunos proyectos, en primer lugar, yo creo que los que estamos en esta área somos muy necios, o sea, que queremos de que sale, sale. Entonces vemos, por ejemplo, Eduardo, que se tardó, no sé, a lo que me dejarán mentir, 5 años o 6 años, no recuerdo cuánto, y empezando sin recursos realmente fue rápido, pero hay proyectos en que nosotros hemos tenido una experiencia en ecosistemas de México y planetarios digitales que puede tardar 10 años. 10 años un proyecto. En Tuxtla Gutiérrez, la primera vez que promovimos un proyecto fue en el año 1981 para Tuxtla Gutiérrez. Cuando se realizó fue en el 2011. Entonces, hay que tener mucha paciencia. Actualmente ya se hace mucho más rápido, sobre todo si se tiene claridad y las fuentes de financiamiento. Ahorita en CONACYT, que aquí está CONACYT que apoya, bueno, saben que realmente hay vehículos, hay formas, estrategias, una logística que hay que seguir, que hay que conocer a fondo, hay que conocer las reglas de operación, hay que conocer la normatividad, hay que ingeniársela para ver, porque a veces la normatividad nos bloquea mucho. La propia normatividad nos puede hacer que no podamos ejercer o que no se puede ejercer cierto presupuesto que está disponible, que hay una bolsa ahí, grande, mediana o chiquita, pero que si no se conocen exactamente esos vericuetos que hay que seguir, ese proyecto se queda atorado ahí, ¿no? Con todos los recursos. ¿Cuántas veces no oímos que no se ejerció el presupuesto de un año y se tiene que regresar cuando hay necesidades gigantescas de ejecución de proyectos? Bueno, en servicios obviamente hay que considerar los educativos, los culturales, de entretenimiento, y en áreas, bueno, de educativos ya sabemos que un planetario pues no pretende sustituir a la escuela, no es una educación formal. Estamos hablando de un tipo de educación no formal que se refiere básicamente a la divulgación de la ciencia y la tecnología, pero que hay que hacerle entretenida fuerza. Nosotros hemos experimentado con talleres educativos que son muy sencillos. Nos gustan mucho los talleres educativos que tienen o que provocan una dinámica. Hemos hecho cuestiones de robótica, hemos hecho cuestiones con microscopía,
Sin embargo, esos proyectos son más difíciles de obtener en cuanto a los recursos. Es decir, si yo quiero tener un proyecto de robótica, pues me va a costar más que si yo tengo manualidades. Y esa manualidad es muy interesante porque cuando entran, por ejemplo, a una sala como esta y ven alta tecnología, una sala de inmersión completa, pues todo es virtual. Y cuando los llevamos y los chocamos contra otro tipo de realidad, cuando los hacemos que se enfrenten las niñas y los niños, por ejemplo, a hacer un móvil del sistema solar, es otra historia. Y, por ejemplo, en los fines de semana hemos comprobado que los talleres educativos de este tipo de manualidades lo que provocan mucho es la convivencia familiar. Porque si yo llevo a mi hijita o mi hijito de 5 años, de 6, bueno, ya está, casi cumplen 30 años, ¿verdad? Pero son mis nietos, que todavía no tengo. Entonces llevamos de 5, de 6 años, difícilmente van a poder hacer el taller ellos solos. Entonces los papás no aguantan las ganas de empezar a recortar, de poner una serie, o sea, de colaborar y de ayudar a sus hijos a eso. Y se ha demostrado, como en Tuxtla Gutiérrez, creo que lo ha demostrado bastante bien, Tuxtla Gutiérrez ha demostrado cómo esos talleres didácticos un tanto más informales dan muy buenos resultados. Además, con una característica importante, se llevan el material a su casa, se llevan el producto de su trabajo. ¿Y qué quiere decir? Eso tiene dos cosas muy buenas. En primer lugar, una cuestión de orgullo y de orgullo y de satisfacción, y otra cuestión de pertenencia y de identidad con la propia institución, de forma tal que en la casa ya existe el nombre de la institución. Entonces hablábamos de apropiación de la ciencia, también apropiación de la propia institución. La institución empieza a salir de ese recinto al llevarse los niños o las niñas un móvil, un dibujo, un recorte, un avioncito, una nave espacial, un satélite, etc. Culturales, bueno, hicimos por ejemplo un experimento en Tuxtla Gutiérrez. Dijimos, vamos a hacer una pequeña obra de teatro pero con títeres. ¿Cómo vamos a hacer la obra de teatro con títeres? Bueno, pues le encomendamos a un especialista en hacer sketches, que leyera el Popol Vuh a ver qué se le ocurría, así. Y nos gustaría ver si podemos hablar o del origen del universo o de alguna interpretación que él encontrara, porque ya se ha dedicado a cuestiones relacionadas con la divulgación de la ciencia. Y logró crear 3 escenas de 20 minutos en total, donde tenemos 6 personajes, y es una maravilla esa pequeña obra de teatro. También la tiene Tuxtla Gutiérrez. Y por ejemplo, ¿qué hacemos en este sentido? Este es mucho más cultural, es un tanto cómica, y como hemos visto que no es fácil tener a los titiriteros, por ejemplo, en el planetario, es difícil que puedan mantener una constancia. Lo que estamos haciendo ahorita es preparando todo para grabar la obra de teatro. Va a ser un experimento y vamos a ver si da resultado o no da resultado, pero queremos probar, y queremos probar cosas diferentes. No es costoso, tenemos los personajes ya hechos, y entonces vamos a tratar con unos muchachos becados de teatro para que ellos hagan la obra de teatro. La vamos a subir a internet y pensamos tenerla disponible en 45 días, ¿no? Entonces también ahí estamos sacando a la institución de sus propias paredes, ¿no? Había, yo me acuerdo, una campaña de la Secretaría de Salud cuando estaba el doctor Kumata hace muchísimos años, 20 o 30 años, que decían labores extramuros de salud, ¿no? Entonces yo creo que el planetario, además de la parte digamos, de los planetarios móviles, que ya viene siendo la parte más tradicional de sacar la institución y llevarla a las calles, a los municipios, a las colonias, y la recuperación de espacios públicos que tanto necesita nuestro país, siguiendo un poco a Colombia en ese sentido. Tenemos toda la parte virtual, digital y de redes sociales, que podemos tratar de comunicar cosas. Entonces, en ese sentido, esta obra de teatro, nosotros estamos muy orgullosos, muy contentos, y realmente creemos que puede tener algún impacto. Ya sabremos, si les gusta, pues le ponen like, y si no, pues ni modo, la quitamos. Entonces, y de entretenimiento, bueno, sabemos que realmente a los niños les gusta llegar aquí y echar relajo, les gusta divertirse. Si vienen de un esquema
bastante autoritario en general de educación formal, donde hay una disciplina que, bueno, no se sigue tanto, y cuando llegan aquí ellos están ávidos de esto. Yo he llegado a ver a funcionarios públicos que cuando llegan les prohíben que hablen, les prohíben que se rían, les prohíban que se expresen, y lo hemos vivido muchas veces en los planetarios móviles o en planetarios fijos. Entonces hay que luchar contra eso, hay que educar a veces a los servidores públicos en ese sentido. Creo que en nuestros países de Latinoamérica muchos tienen ese problema, ¿no? Entonces hay que educar ahí al servidor público en ese sentido, de permitirles que se expresen con respeto, con un orden, pero sí que tengan la capacidad de expresar sus sentimientos, sus emociones y de construir una alegría social por estar viendo algún fenómeno que se presente en nuestro universo. Las áreas, bueno, ¿qué contenido y qué configuración voy a tener para un proyecto de este tipo? Entonces voy a tener exhibiciones interactivas, voy a tener áreas expositivas, va a ser una sala, 2 salas, 3 salas. ¿Cómo lo voy a vincular? ¿Hay un guión museográfico o no lo hay? Y después volvemos a lo mismo, talleres, observatorio en caso de que haya. Aquí, por ejemplo, nosotros alguna vez, un par de ocasiones, hemos optado por tener lo que le llamamos terraza, una terraza astronómica, que implica una instalación menos sofisticada que un planetario, porque también nos hemos encontrado con que son subutilizados en muchas ocasiones. Quizás en el caso de Torreón no sea lo mismo, pero hay lugares que cuando se crea una institución y no hay una tradición o no hay un grupo que presione para que se trabaje, es muy difícil que puedan llevar de manera adecuada un observatorio. Entonces la terraza pues tiene equipos más sencillos, pero que pueden ver algunas cosas, ¿verdad? Pueden ver, por ejemplo, planetas, pueden ver la luna. La luna hemos visto que es de lo que más les llama la atención porque es bien grandota, ¿no? Entonces, eso hemos tenido mucho éxito, y también se ha tenido éxito, por ejemplo, con los telescopios, los famosos Coronado, ¿no? Esos telescopios solares que primero había filtros y ahora ya hay telescopios. ¿Por qué? Pues porque en el día pueden usarlo, ¿no? Y si tenemos la capacidad de pasar la imagen al planetario, pues punto a nuestro favor, ¿no? Bueno, ahora ya que tenemos toda esta lluvia de ideas y que empezamos a organizar la cuestión, bueno, ahora sí, si ya tenemos una fuente de financiamiento, si ya tenemos un monto estimado de inversión, si vemos que realmente existe esa capacidad, bueno, pues entonces vamos a trabajar de veras. Vamos a crear un proyecto ejecutivo integral que va a incluir el plan maestro, si es que es el caso, el proyecto arquitectónico con todas las ingenierías, y aquí es muy importante. Generalmente nos encontramos con proyectos arquitectónicos que no son proyectos arquitectónicos ejecutivos. No hay planes de instalaciones, o sea, de repente se genera un edificio y el edificio debe tener 120 planos y de repente tiene pues unos 18 o 20. Entonces realmente sí hay que ponernos esa exigencia de que un proyecto arquitectónico sea un proyecto arquitectónico ejecutivo con todas las áreas de ingeniería. Y para esto ya tenemos que haber decidido, o ya se tiene que haber decidido, qué sistema vamos a tener. Por ejemplo, en cuanto al planetario se refiere. El caso de Mérida, no me dejará mentir Juan José Durán, no sé si esté por aquí, cómo la sufrimos. O sea, de repente se les ocurrió que con una guía que se les había dado años antes, se podía construir el edificito, y que se van tendidos, ¿verdad? Ya llegamos y dijimos, no, pues aquí está el edificio, ya saben qué ponemos. Nos pasó, ¿sí o no, Juan José? Entonces, en ese sentido, realmente, si yo ya voy a hacer el proyecto ejecutivo con las ingenierías, lo que tengo que saber es qué equipo, qué sistemas voy a poner. Lo mismo podrá ser en el área de museografía, en el área de ¿cómo se llama? Si hay un auditorio, etcétera. Tenemos que saber qué sistemas va a haber para ver cómo preparamos la sala. La sala se prepara, se diseña, ya que se haya tomado esa decisión. Y a veces es difícil, porque hay funcionarios públicos que no tienen el conocimiento, porque además no tienen por qué tenerlo, porque no es un tipo de obra muy familiar, muy común, que de repente pues, se dicen, oye, pero yo ¿por qué voy a pagar ahorita el equipamiento
Si el equipamiento se va a hacer, estamos ahorita en diciembre, se va a hacer en agosto. Pues sí, pero espérame, o sea, si tú quieres hacer un proyecto, tienes que tener las guías mecánicas. Y las guías mecánicas implican una certificación de los fabricantes para que hagamos las cosas como se deben hacer. Y no tengamos que estar haciendo componendas en la obra civil, donde tenemos que estar rompiendo muros, tenemos que estar creando ductos, tenemos que estar poniendo aire acondicionado hechizo, y no un aire acondicionado de paquete que fue previamente diseñado y que de acuerdo a las características de la sala debe ser diseñado previamente. Entonces es muy importante que les transmitamos a los tomadores de decisiones en este sentido que es necesario realmente que el proyecto arquitectónico y de ejecutivo y de ingenierías debe estar terminado. Ya sabemos que va a haber cambios en el transcurso de la obra, obviamente va a haber decenas o centenas de pequeños cambios, pero que no sean medulares. Debe haber certificación de fábrica o de fábricas, dependiendo, que nos estén certificando que así es, y que, por ejemplo, nosotros lo que acostumbramos a hacer es que cuando nosotros tenemos ya la solución de sistemas, la configuración de los sistemas, entonces, y si estamos trabajando con el arquitecto, sea de nuestro equipo de trabajo, sea externo, le pedimos su propuesta arquitectónica para la sala, donde previamente ya le dimos una guía general. Y esa guía general ellos la utilizan, la trabajan, y entonces después de trabajar esa guía general, nos dan la información, y nosotros ya sembramos realmente cómo debe ir ese equipo. Eso se lo pasamos nosotros al fabricante, que el fabricante hace modificaciones o no, dependiendo, siempre debe haber modificaciones. De qué tamaño son las bases, de qué tamaño son los ductos, en qué posición, a cuántos grados, a qué altura, etc. De qué tamaño van a ser nuestros accesos, cómo va a ser la circulación, vamos a tener un pasillo perimetral o no, para poder revisar en caso de que haya, por ejemplo, un domo de aluminio perforado donde las bocinas van arriba, donde el aire acondicionado debe inyectarse por arriba y extraerse por abajo. Eso no lo van a entender los ingenieros, porque ellos nunca hacen esto. Cuando tú le dices a un ingeniero especialista en aire acondicionado, oye, ¿sabes qué? Tienes que inyectar el aire en un domo de aluminio perforado que debe tener tratamiento acústico atrás. ¿Y sabes qué? Vamos a instalar el aire acondicionado por arriba, se va a inyectar y por abajo se va a extraer. Dice, estás loco, ¿para qué? Ah, pues para que no se ensucie la cúpula. Sencillamente, entonces, porque para ellos no tiene esa lógica. Y si yo, ¿para qué voy a inyectar arriba? Me la estás complicando. Efectivamente, se las complicamos un poco, pero son requerimientos técnicos para que nuestra cúpula tenga mayor duración. A mí me dio mucho gusto, por ejemplo, en el caso de Pachuca, que hicimos una modernización en el año 2012, creo, no sé si Jorge, perdón, 11, en el 2011, pues, gracias. Y habíamos terminado el proyecto 1993-94, el año del error de diciembre, ¿verdad? Que todos recordamos muy desagradablemente. Bueno, pues en ese lo terminamos y el domo estaba bastante bien después de 18 años aproximadamente. Lo que tuvimos que hacer fue limpiarlo y pintarlo de acuerdo ya a las nuevas tecnologías que había y ponerle una reflectividad determinada. Decía Lalo, oye, es que no me dieron la especificación. Efectivamente, a mí tampoco me la dan, a mí nada más me dicen, ¿sabes qué? Te lo mando de 55 de reflectividad o 50, lo que elijamos, que trabajamos siempre en coordinación con el fabricante, porque el fabricante es el que tiene más experiencia de cómo utilizar esos rangos dependiendo de las necesidades de la propia institución. Entonces es muy importante la parte arquitectónica. Después lo museográfico, bueno, aquí está Ernesto Marx, tiene muchísima experiencia en este tipo de proyectos, o algo ya está de aeropuerto. Y lo mismo para la parte museográfica, un diseño, bueno, primero la idea original, después un diseño conceptual y después vámonos a hacer el proyecto ejecutivo museográfico. Claro, en México nos encontramos con una situación, nunca hay tiempo para nada, entonces, no, es que lo quiero para ayer. Y entonces todos estos procedimientos nos los empezamos a saltar y nos los pasamos de largo, ¿verdad? Pero es muy importante realmente poder hacer proyectos ejecutivos de este tipo. Instalaciones ya lo platicamos. Y una cosa muy importante, ¿cómo nos vamos a comunicar? A veces se acaba la institución y dicen, hijo de manera, ¿cómo lo hacemos para que nos conozcan? Yo creo que un trabajo muy importante, que una experiencia muy padre que tuvo Cancún, fue
que después de una primera experiencia del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología en Chetumal, donde no hicieron publicidad y donde tenían problema de que la gente fuera, a alguien se le ocurrió, dijeron, vamos a hacer un proyecto de mercadotecnia, vamos a hacer realmente un proyecto y vamos a contratar a especialistas con un monto no muy grande, pero que sean profesionales del área y que nos ayuden a crear una imagen y un programa de mercadotecnia que logre impulsar al planetario en los momentos y tiempos adecuados para ser lanzado. Y esto ha dado muy buen resultado. Por ejemplo, concursaron el nombre, concursaron el logotipo, todo eso a través de las redes sociales. Eso hizo que empezara a generarse pues, un conocimiento y una sinergia de la propia institución desde antes que estuviera puesto en marcha para dar servicio. Al año de operar, Cancún, por ejemplo, recibe 70,000 personas con un domo de 12 metros de diámetro y con 90 y tantas butacas. Entonces es muy buen aforo y además contando el problema magisterial que hubo en Cancún, muy severo, por 2 o 3 meses. Entonces hace la fiesta del primer aniversario porque tiene muy buena campaña yo no soy especialista en mercadotecnia, pero digamos de posicionamiento con la sociedad y de hacerla partícipe de eso. También hay que decir que hay plazas que son más favorables que otras. Cancún es una plaza muy favorable, es gente que generalmente no nació ahí, que llegó y pues que no tiene a su familia, etcétera, y que está ávida de tener actividades culturales, actividades diferentes. Entonces es importante, pero realmente hay que dar un reconocimiento que han manejado metodológicamente muy bien al planetario, porque han involucrado a la sociedad en sus actividades. Entonces, en este sentido, donde estoy, aquí en la comunicación, es muy importante realmente tener un proyecto de comunicación con la sociedad. Bueno, después viene el problema que ya sabemos, ahora sí, a construirlo. Y aquí a construirlo también es un problema, porque no sabemos si él o los contratistas tienen experiencia, si hacen bien su trabajo, o si les interesa dejarlo bien, y si tienen el presupuesto suficiente de acuerdo al proyecto arquitectónico que existe. Entonces la obra civil, ya sabemos, jamás cumple los términos, ¿verdad? Los tiempos. No son 9 meses y a los 12 meses, no, ahora sí de veras al tercero lo acabamos. Y aquí la obra civil debe haber realmente un control, una supervisión. Y la supervisión debe estar involucrado no nada más el área de ingenierías típicas que tiene una obra civil, sino el área de los equipamientos, ¿verdad? Porque el área de equipamiento tiene mucha información que no tiene el contratista y que no le puede uno transmitir todo en las guías mecánicas. Entonces es muy importante que el proveedor de esos sistemas se involucre en la supervisión de la obra, sobre todo en las partes medulares donde tiene que entrar. Del equipamiento, bueno, pues es lo mismo. El equipamiento, por un lado, debe ser el adecuado, y aquí es relativo, es decir, ¿qué equipo es bueno y qué equipo es malo? Bueno, depende. Si hablaban, por ejemplo, en Zacatecas de ZigZag, que tiene un planetario de ¿cuántos metros por ahí? De 6 metros de diámetro. Bueno, pues ahí, ¿qué tecnología? Bueno, pues puede ser de espejo, ¿verdad? Y entonces es un presupuesto de una inversión muy pequeña. El extraordinario trabajo que hace el planetario que todos conocemos, ¿cómo se llama? El de Tlaxcala, que no vino ahora, no sé por qué, que es un planetario que lo hizo una persona que se le ocurrió y que tiene actividades permanentes todas las semanas y tiene un planetario, hasta donde yo sé, lo tenía de espejo. Bueno, pues es muy válido y es la mejor solución para ese proyecto. Ahora, queremos un proyecto para una institución que pesa, que es una institución que tiene mucho presupuesto, que tiene un estatus en la sociedad y que además tiene un compromiso de dar un proyecto de alta tecnología y además un proyecto cubriendo con los más amplios estándares internacionales. Entonces México, ¿por qué no? No, pues es que vamos a hacerlo, pues más o menos. No, más o menos, ¿por qué? Vamos a hacerlo bien. Yo creo que realmente tenemos los elementos. Si empezamos a cumplir cada una de estas cosas y tenemos
un buen esquema de financiamiento, podemos hacer proyectos completamente competitivos a nivel internacional. Claro, nos enfrentamos a los problemas de la calidad de la obra civil, a lo mejor la calidad del propio proyecto arquitectónico, de todos los proyectos en general, pero realmente sí podemos tener la capacidad. Por ejemplo, hablo de instituciones como el Politécnico, como la UNAM, como Papalote. ¿Por qué no pueden hacer un planetario que esté a la vanguardia con los 10 planetarios más importantes del mundo? Yo no veo por qué no. Entonces, creo que, ¿qué sistema hay que elegir? Bueno, hay que ver las condiciones, ¿verdad? Un sistema de espejo, un proyector móvil hecho fijo, pues a lo mejor es la mejor opción para determinado proyecto. No hay una regla general, hay que tratar de adaptarlo a las circunstancias. Y claro, en nuestro caso de planteos digitales y de ecosistemas, lo que nosotros tratamos siempre, bueno, es de poner, por ejemplo, a mí me han llegado a hablar, oye, fíjate que tengo un proyecto en algún otro país, en Chile, por ejemplo, cuando llegan a ver nuestra página, oye, fíjate que tengo un proyecto y quiero poner 2 proyectores en el sistema, oye, me parece muy bien, ¿de qué tamaño quieres el planetario? ¿Qué monto de inversión estás esperando tener? Y cuando te das cuenta, pues es una persona que hace un esfuerzo enorme, que tiene un pequeño observatorio y que no ha tenido el acercamiento con las nuevas tecnologías y está pensando que puede tener un sistema de 2 proyectores que a lo mejor le cuesta 300,000 pesos, o digamos para Argentina, que le puede costar en dólares, ¿no son? $20,000, $25,000. Bueno, pues entonces hay que buscar un proyector, un sistema, pero lo que siempre hay que cubrirse es que haya soporte técnico. Realmente en el equipamiento es muy importante que haya el soporte técnico permanente. Bueno, entonces ya vimos lo de la comunicación, la obra civil, el equipamiento. Y en el equipamiento hay que hacer las cosas como se deben. Cuando ya se empezó equivocado, híjole, bien difícil corregirlo. Por eso es muy importante que se haga bien la obra civil, para brindarle las facilidades al equipamiento y que el equipamiento sea de primera calidad. La instalación, bueno, es lo que decimos. Aquí en la instalación los planetarios tienen una característica muy especial. Hay un momento de unión entre el contratista o los contratistas con los instaladores. Y hay que tener muy claro esas etapas y esos tiempos. Cuando yo voy a instalar una cúpula de aluminio perforado, ¿cómo debo recibir la obra? Realmente, nos pasa toda la vida. No tiene que haber aire acondicionado, el aire acondicionado se debe purgar, debe estar cerrado y debe haber puertas, jamás hay puertas, siempre está abierto. No, ¿y por qué voy a poner yo, por qué voy a purgar? Pues a mí me cuesta la purgada. Ah, bueno, mano, pues considero tus costos y yo te di una guía para que vieras que tenías que purgarlo, porque no te puedo tener el polvo de la obra, ¿verdad? Que esté volando por la cúpula que voy a instalar y ni siquiera ha sido estrenada. Entonces, la capacitación, bueno, es una cosa muy importante, la capacitación para el manejo y el uso de los sistemas. Y una cosa más, bueno, aquí por ejemplo la capacitación en este caso, bueno, es para instituciones que estén determinadas a hacer también producción de contenidos. Bueno, pues es el esfuerzo que estamos haciendo nosotros aquí en la sala de junto, ¿verdad? Tratando de brindar las facilidades. Pero la capacitación para el uso del equipo es muy importante, y también la capacitación para hacer algún mantenimiento básico, ¿no? También es importante. Y la operación, bueno, tiene que haber el diseño de un esquema de operación. Tenemos que analizar flujos de gente, horarios, días de actividades, temporada alta, temporada baja, temporadas escolares, temporada de turismo. Y esto creo que hay mucha gente aquí que tiene experiencia sobre esos asuntos, porque yo recuerdo que Colima un día nos habló un Jueves Santo, y Chuche, Jesús Alvarado, tuvo que estar el Viernes Santo porque se les había presentado un problema en un proyector hace varios años. Entonces, realmente cuando se piense en la operación, se tiene que hacer un proyecto de operación. Se modificará con la experiencia. Obviamente una institución nace sin experiencia. Una institución va a madurar a través de 5, 10, 15 años. Marinela decía, cuando se retiró de directora general de Papalote, creo que dijo, bueno, ya es un adolescente Papalote, ya es hora de que yo emigre. Entonces realmente las instituciones van a durar muchos años. Hablamos del planetario Luis Enrique Erro. Bueno, ¿qué se dice de la Sociedad Astronómica que está, ¿dónde está Nacho? En Iztaccíhuatl, ¿cómo se llama?
que es de los 30, ¿no? O de los 40, el proyectorcito, no, como de los 40, perdón, 50, ¿no? Entonces realmente las instituciones van a durar muchísimos años. Como digo, ya nos van a enterrar. Entonces, si nos van a enterrar, bueno, pues vamos a tratar de crear un esquema de operación, de diseñar un esquema de operación muy bien pensado. Obviamente, cuando lo pongamos a la práctica va a cambiar, seguro. Es imposible que podamos considerar todas las variables y que las hayamos calculado bien, pero cuando menos es un buen empiezo si ya tenemos un esquema de operación preliminar. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer en temporada baja estudiantil? Los niños tienen exámenes, tienen ingreso y salida, tienen vacaciones. Entonces, de los 200 días que van a la escuela, ¿cuántos días realmente voy a estar recibiendo muchos niños? ¿Y qué voy a hacer cuando los niños estén en exámenes? ¿Qué voy a hacer? Porque no va a venir un alma de niños si es que yo tengo una vocación de recibir a muchos estudiantes. ¿Qué voy a hacer? Oye, ¿por qué no traigo a gente con capacidades diferentes? ¿Por qué no traigo a gente de la tercera edad? ¿Por qué no? Pero realmente, con un buen esquema de operación, creo que se podrá avanzar muchísimo en crear una institución exitosa. Bueno, aquí está ya, digamos, cuando se empieza a diseñar algo, el primer concepto, después, es decir, qué áreas va a tener, es una maquetita en blanco, y después, ¿esto para qué nos sirve? Porque este no es una maqueta comercial para enseñársela y para vender, esta es una maqueta de trabajo. Esta es una maqueta de trabajo que nos va a servir para analizar las circulaciones, nos va a servir para ver si la sala está del tamaño adecuado, nos va a servir para ver si tiene sentido donde decidimos poner la taquilla o no. Vamos a ver si la orientación es la adecuada, si la cafetería está al aire libre, si va a tener sombra o no va a tener sombra, si va a haber un buen árbol, una ceiba, como en el caso de Tuxtla, por ejemplo, o no, etc. Entonces, y ya después se va actuando. Pero estas maquetas de trabajo son muy útiles. A veces, digamos, se acostumbra que el servidor público quiere la maqueta, pero no la de trabajo, quiere la para vender. Y está muy bien, hay que tener una maqueta que venda porque ayuda a conseguir más dinero y a darle firmeza al proyecto y un posicionamiento adecuado. Pero la maqueta de trabajo no hay que saltárnosla. Aunque sea con cartón, de cartón, pero es muy buena porque nos ayuda a analizar los espacios. Bueno, aquí la parte museográfica, ¿verdad? Es decir, cuando nacen las ideas, ¿no? Más ideas, y ya se empieza a presentar una antepropuesta. Es un proyecto que ahorita no hemos podido llevar a una segunda etapa, ya lo estamos ejecutando ahorita en Cadereyta, Querétaro, pero fue una cosa que promovió Jorge durante su gestión, y que Cadereyta, que es un pueblo mágico, donde ahí su fuente de financiamiento es turismo federal. Ya no es ciencia y tecnología, ya no es cultura, ya no es ecología, ahora también turismo, ¿no? Entonces, turismo, y tienen un avión. Se le ocurrió al presidente municipal conseguir un avión de Aeroméxico completito. Y entonces nosotros con unos museógrafos, ¿verdad?, que tienen experiencia, dijimos, oye, vamos a tratar de llevarnos los asientos del avión al planetario, cosa que no fue aceptada por el alcalde. Pero dijimos, pero adentro vamos a hacer algo padre, algo curioso y algo diferente, que tenga que ver de por qué vuela, por qué puede volar un ave, por qué puede volar una mariposa, por qué puede volar un avión. Entonces aquí estábamos con una antepropuesta, ¿verdad?, sobre exhibidores interactivos que implicaban en primer lugar un método de trabajo y en segundo lugar que implican una dinámica al interior calculando tiempos también. A veces de repente dicen, bueno, ¿y cuánto tiempo se va a quedar la gente en el planetario? ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿2 horas? ¿1 hora? ¿3 horas? Pues hay que ver también el tiempo de duración y el flujo de visitantes. Bueno, aquí ya lo platicamos. Desde que nace, desde que se va haciendo realidad.
por ejemplo, en la selección de soluciones, ya lo platicamos también, no me quiero extender mucho. ¿Qué soluciones? La de espejo, la de dos la de dos proyectores. Aquí tenemos un Sony de muchísima capacidad, pero muy ruidoso, muy grandote, muy pesado, muy caro. Quiero un proyector Sony, quiero dos proyectores. Tenemos el caso de Puebla, que decidieron poner un proyector, un Christie de 35.000 lúmenes de 30 Hz. Bueno, lo pusieron con un software de Mac y hay que ver también uno que performance, que desempeño quiere que tenga nuestro sistema, que tenga la sala. Y de acuerdo a eso, junto con la fuente de financiamiento, elegir el sistema. Una cosa importante es que hay un equilibrio presupuestal, o sea, digamos, una distribución del monto de inversión entre la obra civil, la museografía, los talleres, los demás servicios y el propio equipamiento de la sala del planetario. Es muy importante tratar de lograr un equilibrio. Este es el caso de Tuxtla. Aquí tenemos el Jaime Sabines, ¿verdad? Ya terminado, les enseñamos la maqueta de trabajo. Estábamos en la instalación, por ejemplo, aquí del domo, ¿no? Con 10.000 problemas, pero lo terminamos. Aquí estábamos, creo que es el Luis Enrique Erro, con una grúa que tuvimos que contratar porque no se podía acceder. No se podía acceder y dijimos, híjole, ¿ahora cómo metemos el domo? ¿No? Una caja que pesaba 1.200, 1.300 kilos y que no había forma de poder entrar a la instalación. Bueno, pues contratamos una grúa para que lo cargara de manera muy profesional. Y luego, bueno, aquí, por ejemplo, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos haciendo también pruebas. Ya se había acabado el proyecto y dijimos, le pedimos al funcionario público, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos pruebas a ver cómo nos va? A ver si se divierten los niños. A la inauguración no, antes vamos a traerlos. Vamos a ver si les gusta. Vamos a ver tus chavos, los que vas a tener para que entren, oye, van a saber manejar 130, 140 niños ahí, y oye, y si te llegan las otras escuelas, ¿a dónde los vas a canalizar? Entonces hay que hacer prácticas, hay que practicar para ver cómo son los flujos y cómo vamos a actuar, porque hay instituciones con mucha experiencia como Universo, ¿no? Bueno, pues ok, ya lo tienen, el propio Luis Enrique Erro, pero si hacemos una institución en Tuxtla o en Zacatecas o donde sea, que no tiene experiencia y que a lo mejor la propia instalación puede recibir 400 personas en un mismo momento, bueno, ¿cómo le voy a dar flujo a esa gente? Entonces hay que hacer prácticas antes de que se inaugure. Prácticas y que además nos van a retroalimentar de manera muy positiva para saber qué estamos haciendo mal y cómo tenemos que rediseñar lo que está mal. Entonces aquí ya viabilidad. Una cosa importante es, no, ya acabé el planetario, mano, ahora sí ya lo inauguré, todo padrísimo. Puta, ¿qué crees? No hay ni para las lámparas. Y quiero que me digan aquí si no les pasa a todos. Ni para las lámparas hay. Toda la vida. Desde el planetario de Morelia, que el buen Gabriel Muñoz, que aún falleció. Gabriel Muñoz, ¿qué pasó? No, pues Gabriel tenía, a veces de su dinero, iba a Alemania y compraba unas lámparas y se traía unas lámparas, y entonces le decían a Luis Enrique Erro, y a Luis Enrique le decían, no, pues yo tengo 4 lámparas, ¿tú cuántas tienes? No, pues yo 6. Cuando iban a quitar el planetario ya contaron la experiencia, Jesús Mendoza contó la experiencia con Morelia, con Paco, de qué tuvieron que hacer. Entonces no hay ni para las lámparas, no puede pasar eso. Tiene que saber la persona que está, o no la persona, la institución o el equipo de trabajo grande que está llevando y ejecutando ese proyecto, tiene que tener la conciencia de dónde va a sacar el dinero de la institución. Porque un planetario no es un negocio, eso se lo aseguro, si no es libre tendrías 10.000. Entonces, si no es negocio, ¿cómo le va a hacer? Ok, ¿qué porcentaje estiman que se tendrá por ingreso, por taquilla? ¿Qué porcentaje si se tiene cafetería y tienda de recuerdos? Ok, a lo mejor tenemos un esquema de operación magnífico y logramos salir adelante. Ok, ¿y cómo voy a modernizar después de 5 o 7 años? Ahí se va a necesitar un monto de inversión importante que no me lo va a dar la taquilla ni la tiendita de recuerdos. Entonces, eso se debe saber francamente ya, porque se debe tener esa conciencia, además del mantenimiento. Bueno, del mantenimiento, mis respetos, por ejemplo, para Mérida,
que tuvo un contrato de mantenimiento muy sencillo, muy económico, ¿verdad? Que le dimos el upgrade hasta que se pudo, ¿verdad, Juan José? Ya después con el Digistar ya no había más escalamiento, bueno, ya no se pudo. Luego 10 años, fue la única institución que ahí era el mismo trámite con el municipio, nos hablaba Juan José, oye, no, pues ya va a salir el contratito de mantenimiento, muy poquito de inversión, pero muy buena, porque cuando menos servía para que él tuviera viabilidad en cuanto al funcionamiento y desempeño de su sistema. Entonces, eso es muy importante, porque lo que a veces no se dan cuenta los que están haciendo un planetario de ese tipo, o una institución de ese tipo, es que cuando nace el planetario, es cuando hay que alimentarlo como un hijo, ¿no? Bueno, y ser de habilidad en el mantenimiento, inversión tiene que ser propios y externos, y luego que sea cambiante la institución, que esté viva, que se mueva, que sea original, que esté actualizándose permanentemente, y aquí nos referimos también a las redes sociales. Yo ya no soy de esa época, obviamente, pero lo veo que las redes sociales tienen que recibir información y una comunicación permanente de parte de la institución para que esta institución no se muera, permanentemente innovadora, creativa e incluyente. Es muy importante que realmente sea una institución incluyente. Y una apropiación por el visitante que mencioné cuando hablé de los talleres educativos con las manualidades. Y una cosa que en una plática que di este año en el IPS, es decir, cómo hacer que la institución se vuelva un ícono. Tenemos que lograr que nuestra institución se vuelva un ícono en nuestra ciudad. Tiene que ser un ícono, tiene que ser un referente de nuestra ciudad. Si no, ese planetario no tiene valor. No tiene que ser, no, es que es el más importante, no, tenemos por ejemplo MUTEC. MUTEC realmente para cierto tipo de población es un ícono. En primer lugar no cobra, porque tiene papeleta al lado que le cobra 90 pesos. ¿Qué hace una familia obrera, una familia, digamos, de la economía no formal? ¿Qué hace si son 5 o 6 y quieren ir? Van a pagar 9 por 6, 54, 540 pesos, más los regalitos ahí. No tienen dinero, más la comida, más el hot dog, más esto. No van a tener 1,000 pesos para gastar, más o menos $80, ¿no? Entonces, si no lo tienen, pues está MUTEC al lado, y MUTEC no cobra. A mí cuando dicen, no, pues que MUTEC sí cobre, pues déjenlo que no cobre. Decía Marinela, no, pues es que es competencia desleal. No, Marinelas, es otro mercado. Es otro mercado, no tiene nada que ver. Y hay que darle esa oportunidad a la gente que el domingo va a Chapultepec y no tiene 1,000 pesos para gastar. Si a lo mejor gana 4,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, creemos que es válido y además el MUTEC da un servicio excelente para ese tipo de población, por ejemplo, los fines de semana. Y con eso cierro, que se convierta por fin en un ícono. Creo que ya se acabó. Gracias. ¿Alguna pregunta? A la una, a las dos. Bueno, se está durmiendo el señor Kirk Johnson, por favor. No, despiértalo. Ah, sí, ok, Kirk, acabé. Enrique. Así, exacto. Bueno, por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Asociación Mexicana de Planetarios y Planetario del Torreón, un reconocimiento Muchas gracias. y unos dulces que esperamos que compartas con todos. Sí.